la democracia en sí no termina con el voto y con el día de las elecciones, sino después está la responsabilidad del votante de exigir aquello que votó. Es una gran parte, porque si no hay consecuencias de lo que termina siendo un político, de nada sirve la democracia, de nada sirve el votar, de nada sirve nada. O sea, el país se va a ir para donde quieren unos pocos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista. Tengo el placer y el privilegio de estar acompañado por Estefano, candidato a diputado por la hermosa provincia de Córdoba, que va a faltar, va a merecer poco para que se den cuenta de dónde viene con esta hermosa tonada. A mi gusto, la mejor de todo el país, debo decir. Pero, Estefano, un placer tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Santi, no, por favor, gracias. Es difícil a veces cuando uno es cordobés, dice, y ya automáticamente, si te preguntan qué provincia sos, es porque no está funcionando algo, ¿viste cómo es? Claro, claro. Falla ahí algo. Hay que empezar a marcar un poco más incluso las palabras. Sí, a veces decís a uno arrastra una palabra, algo decís como muy difícil después decir, che, voy a defender otra provincia. No hay forma. Te van a preguntar lo primero, che, ¿y el Fernet? ¿Viste cómo es? Tal cual. Estefano, venimos de semanitas bastante movidas en la hermosa República Argentina. Me encantaría arrancar con la actualidad, bien de lleno. Tuvimos una sesión polémica, muy polémica, hace muy pocos días, que se dictaminaron algunas leyes que algunos acusan de ilegítima, otros la defienden a capa y espada. Me gustaría saber tu opinión al respecto y bueno, ya pasando algunos días, ¿qué análisis haces? Tema delicado, a lo mejor lo que vos decís de esto de las leyes, porque las leyes en sí no solamente necesitan ciertos dictámenes, sino que viste que la Cámara muchas veces eh, tiene reglamentos donde la justicia no se mete por la discusión de estos reglamentos. Por eso hay tanta curiosidad de fondo. Digo, pasaron varios días, todavía no se vetó, es un llamamiento. Esto seguramente pasa también de fondo porque el gobierno está negociando, porque los mismos gobernadores que le votaron una cosa ahora le tendrían que votar otra cosa, por ejemplo. Entonces, es un tono un poco extraño. Yo creo que más allá de discutir la legitimidad o no, es entender de que hay muchos conflictos de interés de fondo. Y que a lo mejor nosotros vemos a Argentina como eh, la casta versus la gente de bien. Y la realidad es que la política ya conlleva otros tintes que a lo mejor tienen una complejidad mucho más de porquería de fondo, porque hay que discutir muchos temas que no tienen que ver ya con con las leyes, sino tienen que ver con negociar. Eso que tanto Javier Milei viste que dice una y otra vez que no le gusta. Entonces yo creo que se ve muy reflejado ahora y se va a ver más reflejado, si pensamos un poquito, cuando Guillermo Franco asumió. ¿Te acordás que hasta esa época se estaba discutiendo si salía ley de base y demás? Bueno, hoy en día me parece que la política está pasando por ese lado. Y a mi criterio, más allá de la ley o de la no ley o lo que pasó con Villarroel, hay que entender también de que toda esta discusión de fondo tiene que ver con el objetivo de que octubre es un mes clave para el gobierno. El peronismo estaba preocupado por armar caras. Bueno, pueden ver que no hay ninguna cara. O sea, ¿quiénes son? Por una sección, Massa, que si los viendo ahí que se juntó con el rejunte. Los radicales viendo si arman un partido o no. Porque hasta hoy dijeron que iban a armar una coalición, no pasó nada todavía. Entonces, vos que están todos ahí viendo, y en octubre saben que el gobierno, donde pongan la cara Javier Milei, se va a llevar quizá un 30-40% del voto. Ni siquiera la cara, porque no va a haber cara, pero entonces, esta es más una pelea ahora de desinterés y bueno, ¿cuánto malestar puedo generar yo hasta llegar a una época donde se logre, por así decir, que el gobierno cambie de banda? Y supongamos, porque ahora vamos a la parte legal de la ley, supongamos que ahora mismo el gobierno no veta nada, ¿sí? Llegamos hasta el día de octubre y me dice, che, la vamos a dejar pasar. Si le vamos a hacer creer que la gane. ¿Cuánto va a pasar hasta que el gobierno diga, bueno, llegó octubre, tenemos los tipos, las bancas, hoy te la bajo? Eso es lo que termina pasando. Entonces va a pasar en diciembre que la van a bajarle. Entonces no solamente me parece que sea una problemática de esa índole, sino también entender cómo está funcionando la política ahora de fondo y las distintas problemáticas que tenemos el gobierno. Digo, el gobierno hablando de, qué sé yo, las diferencias con el vicepresidente, el gobierno hablando de negociando con gobernadores, el gobierno versus la cantidad de diputados reales que tiene, porque hace falta un grupo de diputados para vetar la ley,
Pero el gobierno también, y sobre todo Javier Milei, no tiene muchos diputados de fondo. Diputados cercanos a Javier Milei, contados con una mano. El resto son diputados que entraron porque había que poner la boleta del LA y entró un montón de gente que a lo mejor no sabemos ni quién es. Porque hay gente que no conocemos los nombres. Tal cual. Sí, y además así también te comes algunos martes 13 totalmente de la galera, como ya ha pasado. Digo, poniéndome y planteándome tal vez en el lado del oficialismo, de gente que crees que está de tu lado y después termina medio votando en contra de los intereses del oficialismo. Creo que está muy relacionado con lo que vos comentabas de la política como un negocio, de qué me podés dar vos a mí para que yo te dé esto. Es así, lamentablemente es así, pero lejos de, yo creo que tal vez la respuesta, lejos de indignarse, debería ser, ok, tratemos de cortar con eso, porque con la indignación no terminas haciendo nada. O sea, yo conozco un pueblo argentino indignado hace 50 años. Yo tengo 27, toda mi vida estuve indignado y sé que unos cuantos años antes también. Entonces, con la indignación en sí creo que no se hace nada. Tal vez la idea sería un poco tratar de entender cómo se puede empezar a cortar con eso. Y creo que en gran parte, que bueno, ahí es un poco paradójico, en gran parte es tratar de empezar a meter gente dentro de esos lugares de decisión que no esté tan contaminada. ¿Coincidís con eso o cómo crees que se puede llegar a cortar de a poco con el negocio de la política? Tiene un nivel de complejidad. Vos pensás que ahora estamos hablando de una elección de medio término. Hablemos, por ejemplo, de Córdoba. Córdoba tiene elección cada 4 años. Entonces ahora estamos discutiendo diputados. Es la única condición. ¿Y el resto qué hay? Nada. No tenemos nada en Córdoba. Entonces, el gobierno va a poder venir a hacer, che, bueno, un diputado más para votar las leyes de Javier. Y después, ¿vos te pensás que llegar la motosierra a Córdoba, por ejemplo? Ya Llora se divierte cobrando impuestos. Pacerini logra que se vaya a Mercado Libre. Entonces voy a decir, no va a cambiar el paradigma. Porque realmente tiene que pasar 4 años de este gobierno hasta que empiece a haber gente en los distintos espacios que empiece lentamente a socavar. Hoy en día recién estamos empezando a ver los primeros resultados después de un año y medio de cambiar la política y empezar a mostrar que existe otra forma de hacer política. Y que es valioso que exista otra forma porque significa que le estamos demostrando a la gente, che, mira, existe otro tipo de políticos. No son como la bosta que venimos votando. Entonces, las Mabeles, todos esos que se están dando ahora, diciendo, mira, tenemos el idiota de Alberto. Qué impresentable este tipo, ¿eh? Ahora tenemos gente más o menos coherente. Y empiezan a descubrir que los medios mienten, que hay intereses de fondo. Entonces, como que está cambiando el paradigma, pero lentamente eso lleva un impacto bastante grande. Yo siempre le digo a la gente que es importante no solamente votar, es importante luchar por esas bancas y empezar a entrar dentro de todo el sistema. Digo, hay legisladores, hay concejales, hay intendentes, hay muchísima estructura normalmente. Hay municipios, entonces uno tiene que trabajar para ir construyendo en todos esos espacios para que lentamente después se haga ese cambio. Por desgracia, a veces es más rápido en algunos lugares que en otros. Y yo creo que lo final a esto que quería cerrar era hay gente, por ejemplo, me ha escrito gente salta, diciendo, che, yo me estoy presentando en lista, estamos llevando la LA, pero nos han metido un montón de impresentables, no hacen la vida imposible, no queremos bajar. Te entiendo. Yo le digo, ustedes piensen que si ustedes dejan esas bancas, van a agarrar y las van a agarrar otros impresentables. Entonces, obviamente lo van a hacer lo imposible, pero es de a poquito entrando para cambiarlos de ahí adentro. Sí, qué difícil, un último comentario antes de seguir, qué difícil igual, ¿eh? Qué difícil hacer ese purgamiento, porque el que termina perdiendo en sí es, suponiendo, ¿no? Siguiendo siempre bajo la línea de la libertad avanza, que termina perdiendo es el partido, que yo creo que en gran parte, y para hacer un poco también de las dos caras, en gran parte el peronismo en algún momento lo debe haber sufrido también. Gente que ha hecho cosas, por ejemplo, hoy por hoy los peronistas no se hacen ni cargo de Menem y fue presidente 2 veces. A todo partido político le pasa. Qué difícil es hacer medio ese purgamiento, decir los puros o un chanta que quiere aprovechar y ganarse el puesto. Y justamente la pregunta que seguía era, de cara a las elecciones que vienen, o de cara tal vez a los próximos años, y lo hablaba en el episodio anterior, a raíz de algo que comentó Fantino, que él sostenía que para él la libertad avanza, Milei debía empezar a meter puros y no buscar nombres, porque la verdad que no siente que haya nombres que traccionen votos, y también buscando puros
evitas el llevarte una sorpresa, entre comillas, porque nunca se sabe. Vos, bajo esta postura, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué crees que puede llegar a ser mejor? ¿Cuáles son los puros? Porque yo lo he escuchado a Fantino defender a puros y después va y defiende a los peores peronchos de una provincia. Entonces, yo a Fantino, a Fantibio, en verdad, le digo, el que ve mis contenidos, he visto que hay un montón de veces que lo he bardeado, porque Fantino para mí eh, tiene actitudes que me parecen paupérrimas. O sea, viene a decir, a defender ciertos ideales y después también profesa cosas nada que ver. Entonces, obvio que todos queremos gente pura. La realidad es que no hay ningún puro. Porque recién ahora el liberalismo se ha despertado en mucha gente. Que a lo mejor antes no sabía que era liberal, no se daba cuenta que estaba alineado con esta forma de pensar. De esto de decir, che, vamos a sacar el Estado de la gente para que la gente decida. Que básicamente podríamos en un término más técnico decir es el concepto de fascismo, que es el sujeto atado al Estado, que el sujeto se complementa en el Estado, en este caso sería el sujeto en verdad se perfecciona por sí solo, no por el Estado, y en todo caso lo que hacemos es quitar al Estado de la fórmula. En su máxima expresión, el anarcocapitalismo, ¿no? Como tanto insiste Javier Milei. Yo creo que esa forma de construir recién ahora está despertando gente que está estudiando, está capacitando, muchos jóvenes que están despertando cosas en los padres, que están empezando a ver otra forma de la política, otra forma del Estado, que la gente me parece, y la parte más importante, es que no entendía hasta el mundo de hoy cómo funcionaba otra forma de Argentina. Porque no conocíamos otra forma de Argentina antes que regulaciones, impuestos. Che, queremos que los precios bajen de los productos y tiene que haber precios cuidados. Tenemos que cuidar las contras. No, papá. Deja que el mercado compita que van a bajar los precios porque si no se lo van a tener que hacer el efecto del principio de Menger. Entonces, es una forma totalmente distinta. Ahora, para esos puros lleguen, es como muy complejo, porque aún así, entre los más puros, Berti siempre jode con Berti Venegas Lynch, hijo, con esto de que los puros en sí es como una canillita de agua que va goteando agua en un charco con lodo, en agua sucia. Entonces, no es que instantáneamente eso se va a ir limpiando, pero poquito a poquito se va a ir generando el cambio en ese ecosistema, en ese lago, en ese charco. Entonces, ese cambio tiene que ser justamente con gente. Ahora, la gente esa, la realidad es que ni siquiera sabemos dónde están porque recién están apareciendo. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Bien dije al principio, es candidato por Córdoba. Me gustaría saber tu opinión sobre qué puede llegar a pasar en Córdoba y también llevándolo a nivel nacional, ¿qué anticipás o qué vaticinás para las elecciones que vienen? Y dentro del nivel de importancia, ya que estamos, te meto un 2 por uno, dentro del nivel de importancia, ¿dónde ubicás a estas elecciones? ¿Son trascendentales realmente? ¿Son una elección más? Yo creo que van a ser trascendentes sobre todo para el gobierno porque necesita votos para hacer sus reformas principales, ¿no? Y esas tienen que ver con la parte laboral. Y esa reforma no puede hacer si no negocia con la gente y no tiene diputados. Hoy en día tiene 30, supongamos, 60 negociando, le falta un montón, falta muchísimo. Entonces no se puede hacer leyes que digan, che, esto reactiva el empleo. Che, esto tracciona en sacar impuestos, leyes o regulaciones que permitan de golpe sacar cargas sociales para que las pymes puedan traccionar. Bueno, falta, por eso se le recortó tanto esa ley bases, a la famosa ley de Estartalá que quedó, viste, que como mucho más básica. Yo creo que a la larga eso va a terminar sucediendo, por eso es importante para el gobierno construir y más construir en base al éxito de sus resultados. Por ejemplo, hoy que le hayan logrado prestar más plata para mantener incentivos para fomentar el crecimiento de Argentina, bueno, es el respaldo de dólares que está buscando el gobierno todo el tiempo. Ahora, en esta elección me parece que más allá de eso, Córdoba es una provincia bastante aparte. Sí es anti-kirchnerista, eso lo tenemos en claro, pero Córdoba está invadida de radicales y de peronistas. Entonces, es complejo porque no olvidemos que el peronismo hace cualquier cosa. Cualquier cosa significa que de golpe te das cuenta y se te compite mano a mano con Schiaretti. Entonces, vos decís, ¿qué hace Schiaretti ahí? Son peronistas. Van a aparecer en cualquier etapa, en cualquier lugar. Entonces, tiene un nivel de complejidad bastante grande, digamos, la provincia. Porque el impacto y demás
pensemos que el gobierno sabe cuáles son las provincias productivas, las que hacen la diferencia, son las que también tienen que capturar más votos que no son de ellos. Y eso que yo le expliqué muchas veces a la gente en las elecciones de mitad término, perdón, mitad término, del balotaje a las elecciones generales de 2023. En Córdoba el gobierno ganó casi 1 millón de votos desde el balotaje. Entonces, pues imagínate lo que es. Ellos deben tener 600.000 votos y ganaron 1 millón. Claro, dicen, sí, una de las provincias donde más votó Javier Milei. Sí, pero la mayoría de gente no votó en primera instancia Javier Milei. Hoy quizás sea distinto porque tiene el resultado, es más. Pero no es que uno es dueño de esos votos y dice, ya está, la tengo ganada. Yo creo que muchas veces se confían desde ahí. Sobre todo los armadores y la gente dentro de las provincias, que se creen que tienen la vaca atada y en verdad lo que tienen es un grupo de peronistas atado a un asiento ocupando un cargo del PAMI francés. Pero después no tienen votos. Y tengo muchos de esos. ¿Y cómo la ves? ¿La ves positiva? O sea, ya dijimos súper importantes de cara en términos de oficialismo para seguir haciendo reformas. De la oposición, todo lo contrario, justamente, para que el oficialismo no pueda seguir haciendo reformas. Pero dicho todo esto que comentaste de Córdoba, que mira, yo soy de provincia de Buenos Aires y me hubiese imaginado que en Córdoba tal vez la Libertad Avanza arrasaba. Ahora, por lo que me decís, tal vez no es tan así. Yo creo que ganan. O sea, creo que el partido va a ganar en casi todas las provincias por el impacto mismo de Javier Milei. Pero una cosa es ganar y otra cosa es tener el 70% de los votos. ¿Sí? Porque ellos hacen mucho esmero en eso. Hace, che, la provincia que más votó Javier Milei. En un balotaje. En la realidad los números fueron muy distintos. Fue un 30%, un 32%, creo. Entonces, como uno tiene que tener en cuenta eso. ¿No crees que en un país tan polarizado como tal vez estamos viendo, donde el peronismo se está tratando de unir, donde el PRO y los radicales en cierto punto están perdiendo medio su base política, ¿no crees que esta de diputados puede funcionar en cierto punto como un balotaje? Habrá que ver, porque vos no te olvides, por ejemplo, en Córdoba, como te dije, si aparece Schiaretti, quizás te rompe la estructura de la campaña y se lleva gran parte de los votos. Le ganas, quizás saque el 70% Schiaretti si se presenta. A ese punto te lo digo. Entonces uno tiene que saber que a veces están jugando cartas muy complicadas. Y yo creo que parte de ese trabajo, esa estructura de fondo es trabajar bien para ir construyendo en el tiempo. Algo que obviamente no está pasando dentro de la ciudad, dentro de las provincias y demás. Yo noto que eso no sucede. A lo mejor uno ve Buenos Aires porque está concentrado, pero después ve todos los alrededores, nada que ver las situaciones de los alrededores de otras provincias. Creo que al final, esto de que nosotros hablamos de importancia es porque el gobierno está quedando en evidencia, ¿sí? Que en las elecciones que está teniendo en este caso en medio término, porque viste que ha habido elecciones, Santa Fe, San Luis, Salta, Misiones, Jujuy, creo que fueron, me equivoco, Corrientes, si no me equivoco, me parece también. me parece. No me acuerdo exactamente de todas las provincias. Eh, el gobierno festejó porque metió concejales, metió un montón de gente para hacer distintas reformas y más, pero no ganó osadamente ninguna de esas. En la única que le fue bien fue la que hizo alianza con el gobernador, que fue en el Chaco. Entonces los gobernadores no te olvides que manejan su propia agenda, tienen su propia gente y tienen su propio mecanismo. Y que son los mismos que le tiraron ayer la ley, la semana pasada la ley encima. Entonces, no es tan fácil. No es que le tiene atada la vaca, digamos, Javier Milei. Yo creo que hay que prestar atención porque esos resultados han dejado en evidencia que al alegato le falta mucha estructura. Le falta mucha gente trabajando en las provincias y más escuchándola. Porque después la gente se ofende. Y hay mucha gente enojada, sobre todo con la misma estructura, porque los libertarios de verdad no están dejando participar. Esa es la peor parte. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería? Porque dentro de la política es tan retorcida la rosca muchas veces que los verdaderos libertarios no pueden participar. Porque de golpe te vas a encontrar con gente que conoce las tramas, que le hace la vida imposible a la gente. A mí me pasó hace unos meses cuando conté lo que pasaba con Fleitas, que pasaba con Entre Ríos, con la gente que había ido a votar, que le habían tirado listas abajo, había gente que no habían dejado votar y demás. Impugnaron mesas de votos, pues me acuerdo que hicimos videos contando todas esas cosas, todo el quilombo. Y es normal que esto pase. El peronismo se mete dentro de la LLA, se pone los colores y te empieza a sacar los tipos que laburan. Entonces después los que laburan terminan en otros partidos. Y volvemos a lo mismo, termina dañada la imagen de un partido y hasta más profundamente de una ideología.
repito, no tiene que ser sí o sí LLA, le ha pasado seguramente a muchos partidos, y cómo todo vuelve a lo mismo, ¿no? La imposibilidad o la dificultad de detectar realmente a quien quiere trabajar en pos de un partido y de una idea, y al que se mete ahí medio como caballo de Tal Troya cual. para romper todo. Pero es que hay de todos lados, por eso también es tan difícil a veces sumar gente. Yo creo que algo que le explico muchas veces a la gente es que esa misma falta de voluntad hizo que mucha gente no quiera estar dentro, que no haya querido estar dentro, que lo hayan rechazado. Yo me acuerdo que la primera vez que vino Lele a hablar conmigo en Córdoba, yo mismo le pegué una frena de carro. Pues yo le dije, a ver, parale, o sea, yo soy una persona con imagen que transmite los valores de libertad y venís vos desde ahora a decirme, che, vení, sumate, hacé tal cosa, che, ¿y cómo va a ser esto de sumate? Porque es como, yo me estoy jugando todo, vos no tenés nada para perder, no tenés nada ni para perder, entonces no te cambien nada vos lo que hagas. Y yo creo que cuando ellos mismos dan cuenta de que no somos muchas veces la gente que está al frente, unos caídos del catre, es que te vas a dar cuenta que la mayoría de los creadores de contenido, la mayoría de los influencers y más, ninguno está dentro del LLA. Pueden estar dentro de la agrupación del LLA, pero no están dentro del partido. No están ni afiliados, casi ninguno te diría la Libertad Avanza. Entonces hay que entender muchas veces que pasa por otro lado la política. El problema es que la política es mucho más compleja, es una mierda en verdad, de fondo, porque pasan todas estas cosas. ¿Y qué opinión te genera, conectándolo con esto, qué opinión te genera, por ejemplo, cuando, no sé, cuando Milei dice, la hinchada puede alentar todo lo que quiera, pero la pelota la mueven los jugadores? Sin, atándolo a esto de que muchos creadores de contenido que tal vez pregonan ciertas ideas no están dentro del partido. ¿Crees que es así? ¿Crees que es en vano el laburo que tal vez se hace de la creación de contenido? Yo creo que la creación de contenido es la herramienta que le ha permitido hoy en día a la gente salir de los medios tradicionales y hoy tiene la oportunidad de hacer una diferencia. Si esto de transmitir un concepto y que la gente hoy en día tiene la capacidad de decidir, de hacer raciocinio, de entender. Eso me parece valiosísimo, porque antes no pasaba. ¿Sí? Antes era lo que vos leías, la campaña del miedo que te hacían en Google y toda esa bosta. Entonces, hoy en día tenés esa posibilidad de generar, informar y a la vez que la gente se eduque. Eso me parece valiosísimo, porque primero empezaron los chicos, hoy en día son los jóvenes y los adultos, ya te diría. Y vos viste los videos de los jubilados que van y defienden, dicen, no, no, si yo no, mira, no tiene nada que ver con la jubilación. Entonces vos te das cuenta que hasta los jubilados empezaron a entender cómo los garcaron. Entonces es muy valioso, porque hemos reeducado una forma de ver la sociedad, de entender cómo funciona el mundo. Entonces votan de otra forma. Ahora, las leyes las eligen unos pocos, 272 diputados. Entonces hay que trabajar fuertemente para que esos diputados elijan y trabajen, traccionen, para hacer que eso salga adelante. Ahora, la realidad es que esto es un trabajo, una maquinaria en conjunta, porque tanto la gente o los diputados que tenga ahí van a depender más por transmitir tus logros, tus ideas y demás, y que la gente te vote, a que solamente tengas diputados. Porque los diputados son la parte final, digamos, de esta orquesta. ¿Sí? Pero el papel fundamental se empezó a jugar mucho antes. Javier Milei, yo cuando explicaba su campaña, explicaba qué es lo que estaba haciendo, yo por qué yo creía que iba a ganar, yo le decía a la gente, lo que pasa es que Javier Milei viene haciendo campaña hace muchos años. Entonces, ustedes están llegando 6 meses tarde, lo están viendo ahora a la campaña de Javier Milei. Y Javier Milei ya hay gente fidelizada hacía 5 años quizás cuando él iba a ser candidato a presidente. Entonces era un cambio de paradigma, porque la política no se hace en 6 meses. Eso es lo que los políticos no entienden. Sí, tal cual. Para mí, ya sea que estés a favor o no, puedes quererlo o no como presidente, pero sin lugar a dudas, de la manera que Javier Milei llega a la presidencia de Argentina es totalmente disruptiva. Te guste o no te guste, lo hablaba con una especialista en branding y justamente decía que Milei crece por eso y que en gran parte se explica el cómo llega a la presidencia, que es bien cómo se empezó a mostrar su personalidad y cómo fue por una vía tal vez no tan tradicional, si bien arranca en la televisión, claramente crece mucho en redes, y cómo también se notaba la vieja política, si se quiere, y las viejas concentraciones de poder, cómo no podían entenderlo. Lo minimizaban al principio y cuando empezó a ser una realidad,
estaban perdidos como turcos en la neblina porque no entendían realmente cómo alguien, sin pasar por los procedimientos tradicionales, había llegado tan alto. Yo creo que la gente no entiende cómo todavía construyeron a Javier Milei. Y es más, la misma LLA no sabe cómo construyó Javier Milei. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque Javier Milei es un caso de éxito, pero es el único caso de éxito que tiene la Libertad Avanza. Después no tiene otro caso de éxito. En el ende, Javier Milei lo logra porque sin querer él despierta ser auténtico. Y hoy está muy de moda ese término. Él es auténtico, o era a lo mejor, hoy en día no está en su momento más auténtico, porque no lo vemos subir videitos. El año pasado era mucho más auténtico, subía videitos contando, respondía. Hoy en día quizás si no te da una entrevista larga, no lo vemos casi. No lo ves interactuar en redes sociales, algo lo que comenta, lo que retuitea. Entonces, para mí ese fue el éxito de él. Pasa que a veces no terminan de entender hoy en día los políticos que esa autenticidad, esa construcción y demás, es en el tiempo, porque es cuando vos termines de transmitir, traspolar tu marca y conectás con la gente, la que se termina de afianzar y deslizar y un poco tener ese vínculo con vos que después el votante. Y la realidad es que si bien llegó hasta ahí, como no lo han replicado, no tienen ahora nuevos candidatos para eso, para construir esa autenticidad. Y esa autenticidad se ve por tu personalidad, por tu conexión con la gente, por cómo sos todos los días, porque la gente te ve a lo largo del tiempo y se identifica con vos. Entonces, esa es la parte valiosa, eso es lo que hace la diferencia. Y por desgracia, la forma de hacer la diferencia es dedicarle tiempo. ¿Y qué es lo que la mayoría de los políticos hoy en día no hacen en las redes sociales o en las distintas formas? Es ser auténtico y dedicarle tiempo. Entonces, hoy en día, después te saca la ficha, te hacen el prontuario y te mandan a dormir. Y ese video después queda dando vuelta por los siglos de los siglos. Yo creo que el que llora por Twitter es porque no entiende cómo funciona Twitter, primero. Porque para usar una red social tiene que entender cómo funciona. Y de ahí te la tenés que bancar después. Punto aparte. Esa es la segunda parte de la historia. Y yo creo que las redes sociales justamente, para mí es lo más valioso, porque estás viendo muchas veces la temperatura del público. Estás teniendo un contacto real con la gente, participando con la comunidad y a la vez teniendo gente de distintos lados que te puedan dar una visión. Viste que antes muchas veces hablábamos de que tenían muchos asesores de imagen, unos asesores de distintos temas, porque el político quería medir la temperatura de la calle, entonces se ponía a charlar, a que le contaran qué estaban pasando y más. Hoy en día lo tenés con las mismas redes sociales. Entonces, para mí, como que vos mismo salís a buscar a la calle, utilizar esa herramienta para comunicar y para comunicarte. Yo creo que eso es muy valioso, porque hoy en día significa que vos mismo podés tener posibilidad de contactar y compartir algo con el presidente, lo cual es muy valioso porque te permite de golpe mostrar que el éxito está en esa forma de transmitir. Y si no lo entendés, porque pasa, hay cuántos periodistas hay, cuántas mengolini hay llorando por ahí diciendo, che, fíjate las cosas del presidente. Si no lo entiendes, es porque realmente estás desaprovechando la oportunidad y te focalizas en lo malo o en eso, y no entendés cómo funciona el sistema, cómo son los chistes de X, por ejemplo. Porque, a ver, si vos no conocés el tono X, parece que todos fueran de golpe un asesino en serie. Pues seamos sinceros. Pero es la terminología de ahí. O sea, cuando te ponen cárcel o bala, vos te das cuenta que la dinámica es ahí. No es que porque todos quieren salir a cazar simios. Porque es el modus operandi del lugar. Entonces, lo tenés que utilizar. Y tenés que aprovechar y entender que Javier Milei sabe cómo es ese juego y lo aprovecha al máximo. Porque es ahí donde está exprimiendo. Y es más, fíjate cómo le hacen campaña gratis, porque cada vez que un noticiero dice algo o él publica algo, salen todos a hablar de eso. Y hablan de la agenda que quiere él. O sea, son tan tontos que no se dan cuenta que están entrando en el juego. Sí, igualmente hasta tampoco, a ver, puede ser un poco por incapacidad, eh, pero también puede ser un poco porque no le queda otra. O sea, él es el que tiene las riendas. Hace 2 años el que tiene las riendas es él. Las tiene hace más tiempo, pero oficialmente las tiene hace 2 años. Y si él quiere que se hable por ahí, se va a hablar por ahí y se empeña en hacerlo. Creo yo que le encontró una pata
como una tercer vía a esto de que siempre pasó, de que era el cuarto poder, los medios de comunicación, bla, 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 toda esa parafernalia. Con Twitter y con las redes sociales se encuentra una vía por fuera de esto y él la aprovecha al máximo porque dice, ok, todos estos son unos garcas, según su concepción, yo me comunico directamente con la gente. O sea, si yo le tengo algo que decir a la gente, se lo digo por acá. Y la gente, si quiere saber lo que yo opino, va a venir y va a ver acá. No tiene que escuchar a Pepito, que seguramente está totalmente subjetivado su opinión sobre lo que yo dije o lo que él se enteró por una fuente que yo dije. Anda a Twitter y fíjate lo que dijo realmente Milei. Listo. Es peor todavía, porque yo creo que hay que entender después desde la comunicación cómo funciona su estrategia. Su estrategia de fondo, digo, ya hablando más comunicativamente, ¿te acordás que la campaña tenía tres estadios, tres etapas, su estrategia? ¿Sí? Él tiraba un problema, dejaba que se revoloteara, ¿no? Y aprovechaba eso después para justamente hacer una baja de línea. Entonces, cuando le pegaban, respondía más. Como él no era presidente, en su estrategia de comunicación, él tenía la posibilidad de salir adelante, opinar, generar tema de discusiones porque le pegaba a los demás arriba. Le pegaba a Cristina, le pegaba a Massa, le pegaba a Alberto, le pegaba. Cuando vos sos presidente, no tenés esa posibilidad. Porque vos sos el que estás arriba. Entonces, cada vez que vos peleas, subís a alguien al ring. Entonces, él perdió su arma más hábil que usó toda la campaña. Por eso también se vio obligado a reestructurar, a bajar un cambio, a reacomodar comunicacionalmente lo que hacía, para entender cómo traccionar en adelante. Y acá lo encontró, por eso lo encontraron los periodistas, por eso encontró nuevas formas de comunicarse y posicionar a otra gente para que eso se canalice y se potencie desde ahí. Porque si no, él subiría el ring de golpe a Mayra Mendoza, que no le interesa. Él tiene que hacer, él tiene que trabajar fuertemente sobre los periodistas y los gobernadores, pues son las grandes estructuras después de cada provincia. Entonces, por eso es que también hoy en día está limitado ahí. Y además, él entiende que X es una forma de hacer agenda donde él maneja la agenda y hace que los otros medios potencien lo que él quiere. Entonces, también de cierta forma se distraen y hacen, digamos, un juego en el cual le saca ventaja a él. Y lo más absurdo, yo creo que la reflexión final de esto es, che, tanto nos reímos, pero tanto es una persona o tanto tiempo le queda para elaborar y lograr cambiar la Argentina y a la vez tener tiempo de estar publicando cosas en X. ¿Qué mierda hacían los otros presidentes entonces en todo ese tiempo? Si no hicieron una bosta en todos estos años, no cambiaron nada. ¿Cuántas horas al día le quedaban? Eso me impresiona porque una de las críticas más grandes que se suele hacer es qué tan al peo que está Milei, que tuitea todo el tiempo, que sube no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, ok, si vos tenés una persona que no tiene ningún tipo de resultado para mostrarte y hace todas esas cosas, digo, bueno, a ver, la queja puede llegar a tener cierto sentido. Pero el mismo tipo te puede decir: "Sí, mira, yo tengo tiempo para esto, pero también te bajé la inflación. También estoy bajando la pobreza. También estoy haciendo tal cosa". Y ahí empieza a jugar lo que vos acabas de comentar de: "Che, ¿qué hacían los otros? Que a este hasta le sobra para tuitear y para comunicar y para jugar a ese jueguito". Es bastante loco realmente el pensar que hasta incluso le sobra para eso al tipo. Es que le sobra, pues tío. Por eso me da la sensación que el otro eran unos incapaces, unos ineptos. Porque si eran tan incapaces, quedan en evidencia con lo que pasó con Alberto, con las putas que subía y llevaba, que se le filtraron videitos, con la escena de Olivo y con toda esa mierda diciendo, che, fíjate cómo le pasaban bomba y te toman el pelo. Y entonces vos decís, y te enoja porque alguien compartió un tweet, compartió. Porque ¿sabes cuál es la peor parte? Mengolini está enojada con Milei porque él compartió tweet, no porque los dijo. Entonces la denuncia está en base a que él compartió tweet de ciertas personas. ¿En serio? ¿Ese es tu argumento? ¿Cuánto video de Mengolini diciendo cosas? Y Mengolini tiene tiempo para decir boludeces. Sí, sí, a ver, sí. Yo creo que también en cierto punto hay gran parte de la oposición que se está quedando un poco sin argumentos. Yo creo que hay mucha gente de la oposición que logra tal vez trascender y hacer un análisis un poco más profundo. Yo siempre lo traigo a colación, obviamente hay en alguna cosa que no coincido para nada, pero creo que, por ejemplo, dentro de todo el espectro de la oposición, hasta incluso políticos y no políticos, Pedro Rosenblatt me parece un tipo que más o menos entiende, por lo menos, tiene dos dedos de frente para analizar ciertas cosas.
Después le podrá pifiar un montón, después le podrá acertar un montón, pero digo, hay gente que realmente no entiende absolutamente nada. O sea, que hace 2 años y medio que está totalmente perdido a la hora de la estrategia comunicativa, la estrategia política, lo que está pasando la gente. Pedro Rosenblatt, por lo menos un tipo que yo lo he escuchado decir: "Che, perdimos". O sea, la gente no está tan bien como nosotros creímos que estaba. Y eso ya me parece un montonazo de alguien de la oposición si lo comparás con otra gente que no te dice absolutamente nada y cree que la sociedad argentina se volvió loca y votó a este tipo. Es que son un par, es él, es Tomás Rebord, que empiezan a entender un poquito por dónde va el juego. Y que tenés que entender el juego por dónde va y empezar a jugar ese juego. Porque si no te va a quedar fuera. Porque por desgracia, las partidas tienen reglas que todo el tiempo cambian. Entonces, si no le empezás a dinamizar, el sistema te va a escupir. Ahora, eso no quiere decir después que ellos den de baja todo lo que piensen y nada por el estilo, sino que van a seguir trabajando para defender los ideales o las pavadas que ellos piensan. Eso seguro, porque son peronistas. Estefano, como bien dije al principio de la charla, candidato a diputado, me encantaría, y vos algo comentaste, pero me encantaría preguntarte un poco más a detalle, ¿cómo fueron tus primeros pasos en política o por qué decidís meterte en política? Y también, ¿qué esperás en el caso de entrar y, o sea, por dónde iría tus proyectos y tu idea de país? Mis primeros pasos fueron arrancando diciendo, che, hace falta hacer un cambio, una necesidad, ok, bueno, vamos a hacerlo. ¿Me va a gustar lo que voy a decir? No, esa es la realidad, porque ese fue un tema de discusión entre la mayoría. Muchos de los creadores de contenido y demás no querían sumarse, no quieren, porque saben que es un costo carísimo, es un costo donde estás expuesto, donde te van a hacer la bien posible, donde van a decir cosas de vos, pero bueno, yo entendía que para realmente sacar leyes o cosas que cambien esto, había que seguir ensuciarse. Ensuciarse significa que bueno, hay que presentarse, hay que ganarse una banca y demás, pues si no, yo salgo, seguía haciendo videito, pim, hacía mi vida y listo. Salís imputable, por así decirlo, cuando mucho pedí disculpas por algún idiota y ya está. Pero de ahí fue que un poco decidí, empecé a traccionar esto de la política, que ha sido un poco complejo por el hecho de que no tener la estructura, no tener la gente, no tener el poder económico, por así decirlo, porque muchas veces lo solventamos en nuestro propio bolsillo, hace que la política sea algo bastante complejo y a la vez pequeño, porque muy distinto cuando está el aparato del Estado de fondo trabajando o ayudando a que la gente pueda salir adelante y solventándote una campaña. En la mayoría de los casos, acá el poder del Estado está del otro lado y nosotros somos como, nada, gente que laburamos y nuestro tiempo libre además hacemos política. O sea, no descansamos, es como mis noches son de hacer cosas, mis fines de semana son de hacer cosas. Pero creo que esa es la forma de realmente cambiar el país. Y un día se lo dije en una charla a los referentes de acá. Yo creo que eso es lo que más ruido le hizo, porque nosotros le dijimos, pues yo leo con el equipo, con Ezequiel Vivas y un montón de otra gente, che, mira, ustedes tienen que entender de que nosotros acá no venimos por la plata, por sus puestos. Nosotros venimos por nuestras ideas, por lo que queremos cambiar. Entonces no nos importa perder plata, no nos importa nada con tal de lo que realmente queremos. Y eso seguramente les dio mucho miedo porque nuestro convencimiento y nuestra forma de ser es más fuerte que la política en sí. Y creo que eso también nos generó muchas dificultades porque justamente planteamos que realmente teníamos valores y voluntad muy grande. Pero es la única forma que encontramos nosotros de transmitir esta idea, de quiénes somos y cómo queremos transmitir hacia afuera y del cambio que estamos queriendo generar. Dijiste que una de las cosas que le sorprendió es que no tienen problema de perder plata, sino que quieren transmitir y cambiar el país en cosas. Justamente y bien precisamente, ¿qué buscas? ¿Qué querés? ¿Qué soñás como país o para hacia dónde empujas al país? Yo creo que nosotros, digo nosotros, yo como muchos de los creadores, defendemos un concepto, una forma de vida donde podamos vivir en el país que nacimos. O sea, creo que toda la gente que está acá es porque realmente ama este país. O sea, está convencido del país en el que vive, de las cosas que hace. Y creo que quieren lograr eso, cambiar su país y cumplir sus sueños, tener su casa, llevar los colores de la bandera patria que aman.
Y la realidad es que eso muchas veces es más por el sueño del país que te trajeron, del que naciste o el que sea, que por la plata en sí. Porque una vez que vos entendés qué representa para vos Argentina, qué representa el valor, qué representa tu tierra, tu bandera, entendés que la plata es secundario. Y ese es el gran problema. La política está muy metida de la mano en la plata y no la patria, justamente. Y los valores de la cultura, digamos, de todo lo que venimos transmitiendo, de todo lo que nos han enseñado, en verdad. Y creo que el costo justamente fue que hasta ahora siempre dejamos que la política se metiera y jugaran por la plata y no por los valores de la Argentina que queremos. Por eso me parece importante hoy en día que esté pasando esto. Y que la mayoría que están ahí luchan por esa voluntad. Saben que van a perder plata, saben que van a perder tiempo, que hay días que no van a poder laburar, pero lo hacen por el país que aman. Entonces, justamente creo que ese es el genuino valor, lo que uno quiere encontrar en alguien que va a defender los valores acá. Porque si no, por la plata, obviamente, hoy te voto la ley que vos quieres y mañana discutimos otra y bueno, vemos por plata y votamos otra ley, no hay problema. ¿Entendés? Sería más peronista. Hay una frase de Bilardo que decía: "No piensen en la plata, sean campeones del mundo, que la gente se lo va a agradecer por siempre". Y me parece que aplica bastante bien. Stefano, te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá que vaya bien. Y justamente yo soy también un creyente de que cuanto más libertad y más se deja hacer a la gente, mejor es. Que sea del partido que seas, la verdad que lo importante es que la gente esté bien y que la sociedad tenga trabajo y oportunidades. No igualdad de oportunidades, lo creo una utopía imposible de alcanzar, sino que cada uno tenga más oportunidades. Que los pobres tengan más oportunidades y que los ricos tengan más oportunidades. No discrimino en ese sentido, no me interesa y entiendo que va por ese lado también tu visión y tu proyecto de país. Agradecerte por tu tiempo y disfruté muchísimo la charla. No, por favor, gracias, gracias por invitarme, Santiago. Créeme que el objetivo muchas veces es compartir a la gente y transmitirle cosas que a veces uno en una charla o en 10 minutos comparte con alguien es muy complicado. Sobre todo, pues bueno, la visión de mundo que a veces uno tiene sobre la realidad, sobre la política argentina, es un tanto más compleja. Y muchas veces las redes sociales no te da, o sea, uno tiene que elaborar un minuto, un video, explicar un concepto, quizás 2 minutos. Pero en 2 minutos puedes explicar en un video una idea, pero después transmitir un modo de vida, una forma de entender el mundo, me parece que lleva mucho más que eso. Y es por eso que Javier Milei también lo logró transmitir. Fueron tantos años contando una forma de ver el mundo que la gente le empezó a canalizar a ese lado. Y creo que todo lo que estamos acá, no importa el sello, porque el sello es una excusa para entrar a la política, en verdad. Es porque es la traba que te ponen los políticos para que vos puedas entrar a su mundo, es tener un sello, un partido de fondo que te avale. En verdad, la política después pasa adentro. Donde adentro no importa qué partido hay, porque ustedes no, si van a diputados y demás, no se van a ver de qué partido entró cada uno. No importa. Es o lo que están con el gobierno, o lo que están ante el gobierno, o los zurdos, básicamente. Esas son las tres opciones. Después no importa de qué color es el zurdo, y más, son todos igual impresentables. O sea. Sí, que los zurdos están en contra de todo, no importa, están en contra. Sí. Pero bueno, Tal son el cual, 2%. Pero entonces no importa el partido político. Yo creo que lo que importa justamente es defender las ideas. Y eso es lo que todos tratamos de transmitir. La idea de la libertad justamente es, bueno, que la gente pueda decidir después qué hacer de su vida. Y ojalá que la gente vote eso, que vote candidato y que se sienta acorde, me vote a mí, vote al candidato que sea, que esa persona lo represente. Y que después le exija a esa persona también que lo represente, que eso no es menor. Porque muchas veces votan, eligen a alguien y después, ya está, me laves las manos, por 2 años no tengo que hacer más nada, así que sigo mi vida. Así llegamos por esa forma de actuar. tal cual. Me parece, mirá, cerramos con esto. Me parece excelente lo que acabas de comentar de la democracia en sí no termina con el voto y con el día de las elecciones, sino después está la responsabilidad del votante de exigir aquello que votó. Es una gran parte, porque si no hay consecuencias de lo que termina siendo el político, de nada sirve la democracia, de nada sirve el votar, de nada sirve nada. O sea, el país se va a ir para donde quieren unos pocos. Mirá la reforma que hicieron esta semana en Chile, que los presidentes van a tener sus dietas de jubilación y demás, pero cuando cumplen 65 años. Mientras tanto tienen que laburar. Está bien, parece bárbaro. O sea, podés tener tu merecido al final, pero al final, mientras tanto tenés que seguir cumpliendo y haciendo un montón de cosas. Y creo que ese es el objetivo, que la política es que sea un lugar para hacer plata y que sea un lugar para cambiar el país.
y que las consecuencias estén arraigadas también. Eso me parece importantísimo. Pero bueno, algún día, si todo va bien, la gente lo va a ver de esa manera y todos van a exigir. Y yo, honestamente, a mí me gustaría algún día que el sistema electoral sea reformado de vuelta y acabar con el voto secreto, porque acabaríamos con uno de los mayores curros de la política. Mirá. O sea, abierto, que cada uno sepa a quién votaste. Y si al principio votaban así, hacían las juntas, levantaban la mano. No lo olvidemos, el voto secreto universal, toda la reforma que hicieron radical y demás, eh, fue una forma de dibujar la situación. Los radicales en ese momento, sí, todo bien, dibujaban quién votaban, pero después los apretaban y votaban lo que ellos querían. Entonces, algo no está funcionando tampoco, porque sigue pasando lo mismo que hace 100 años. ¿Y no crees que el voto abierto abre justamente la puerta a esto, a las extorsiones y al saber a quién votaste? Sí, seguramente va a abrir la puerta a las extorsiones, pero también abre la puerta de la transparencia, porque yo como argentino puedo luchar por mi voto. Porque ¿quién te asegura que tu voto fue cantado y agregado a la lista donde fuiste? Sí, no, nadie, sos un número. O sea, en tu mesa, en tu escuela, donde te toque votar, Para mí el fraude es muy importante. Por eso digo, para mí el fraude es muy importante. A ver, si alguien quiere arreglar, lo va a arreglar, no importa cómo, pero le va a dar transparencia en otro sistema, por lo menos, que eso me parece lo más importante. ¿y no crees que el voto electrónico en ese sentido podría llegar a solucionar la parte esa de la extorsión y de Lo que la... pasa es que el problema es que al ser secreto aún así lo puedo corromper. No importa el modo, porque el problema es que la corrupción está en el medio. Por eso para mí es valioso la idea de que el voto sea honesto, donde uno puede ser responsable, porque también significa que voy a ser responsable de mis actos para ir a votar. Entonces voy a pensar distinto cuando vaya a votar. ¿Por qué? Porque después mis amigos pueden ir a ver quién voté. Entonces si soy un hipócrita, también va a caer en evidencia. Entonces voy a tener que tener más responsabilidad, porque van a saber si voté, si no voté y a quién voté. Va a ser un acto de Sí, concientización de la política. se rompería en algún que otro lazo, me parece, algún que otro lazo Pero el familiar, problema no de es, pero amistad. el problema no es porque hay gente que ya vota y ya tiene esa diferencia, está bien. Pero por lo menos te obliga a vos también a ser responsable. Digamos, le cambió la responsabilidad y también le damos responsabilidad al votante. Por eso me parece valioso empezar a repensar todo eso. Porque si no, nunca vamos a ser disruptivos, vamos a reformar realmente el país de todo lo que viene siendo. Porque hay muchas cosas que le damos por sentado. El voto, el sistema, la distribución, la cantidad de diputados, cómo están distribuidas las provincias, por qué tantas provincias tienen tanto poder. O sea, qué sé yo, se pueden cambiar tantas cosas todavía. Pero bueno, son temas muy avanzados todavía para charlar. Demasiado que en algún lugar estamos con una boleta única. No, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Demasiado que más o menos la inflación parece que te está solucionando. Pero yo una de las cosas que sí cambiaría del voto, lo de abierto nunca lo había pensado, la verdad que no tengo una opinión formada sobre eso. Sí lo que cambiaría es la obligatoriedad. Me parece una pelotudez gigante como una casa, y lo digo en latín, que No sea está obligatorio el funcionando voto. tampoco. No, no está No está funcionando tampoco, funcionando. pero digo, me parece una boludez obligar a la gente a votar. Si no quiero votar, está bien, me ataré a las consecuencias, pero no sé por qué es obligatorio Pero por votar. eso, anda, pero que por eso mismo, no voté. No hay drama. Después no lloré. Y si votaste mierda, bancátela después si quieren los inútiles esos. Porque es así simple. Si no, soy responsable, porque tampoco es tanto. Bueno, se me apagaron las luces. Tal Vamos a cual. ver qué pasa. Bueno, con eso, mira, Pero ya no, está, no, pero ese fue el incentivo, vámonos, chicos. esa fue el último vez que apague la luz. Bueno, no, realmente muchas gracias. Disfruté mucho la charla y creo que quien está del otro lado también la va a disfrutar. No, por favor, gracias Santiago y bueno, gracias también a todos los que vayan a estar oyendo y compartiendo. Y como siempre le digo, estos espacios, estas discusiones son para formar y siempre lo invito a que el que quiere realmente compartir algo más, porque pasan muchas cosas en Argentina, digo, o sea, yo cuento a veces un poquito de todo lo que pasa y lo que me llevo a enterar, que siempre está la posibilidad de escribirnos, de escribirme, está en mis redes, mi número de telefónico y demás, y contarme qué está pasando muchas de esas problemáticas. Porque el objetivo mío acá es darle visibilidad o herramientas a la gente para que puedan ser escuchados. Que eso es lo que queremos que pase. Porque si no, de vuelta pasa todo lo mismo, pasa siempre por un solo lado, por un solo canal, y el resto, que se joda. Y bueno, no creo que sea el objetivo. Justamente la única forma de cambiar el país es que entre todos hagamos algo. Tal cual. Sí, vamos a poner todas tus redes ahí abajo, como bien dijiste vos, el que quiera comunicar algo, el que quiera hacer notar algo y tal vez aprovecharse de tu repercusión y de tu alcance, que lo pueda hacer.
Así que, bueno, al que quiera que ponga acá abajo. Y también que nos dejen en comentarios qué les pareció la charla y sobre todo qué harían con el voto, ya que vos propusiste una cosa y yo propuse otra, qué les parecen nuestras propuestas y si cambiarían otra cosa más.